Bienvenidos amigos a este espacio de Worship Meditation. Mi nombre es Jairo Galarza y estoy aquí con... Mi nombre es Samuel Galarza. Amigos, antes de empezar les quisiera recordar que nos pueden seguir en las plataformas de Facebook, Instagram. Pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Podbean. Y finalmente ya estamos en YouTube. Estamos trabajando para poder ponerlo en otras plataformas. Y bueno, Sam, ¿cómo has estado hoy? Muy bien, estoy muy contento de lo que Dios ha estado haciendo en mi vida, pero también lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Creo que hemos visto muchas cosas que han sido impresionantes. A pesar de las cosas que están pasando alrededor de nosotros, lo que es la pandemia, diferentes retos, pero sabemos que Dios está siempre con nosotros. Pero bueno, amigos, el día de hoy queremos hablar acerca de la perseverancia, o sea, perseverar en el ministerio, ser firme en lo que Dios nos ha llamado a hacer, ser constantes. Muchas veces se vienen muchas dificultades mientras nosotros decidimos servir a Dios. A veces pensamos que quizás no vamos a tener el tiempo suficiente porque quizás estamos tan ocupados en nuestras propias cosas. Pero debemos recordar que cuando Dios nos hace un llamado es importante obedecerlo y de esa manera vamos a poder ver las bendiciones. Quiero contarles una historia un poco chistosa de cuando nosotros comenzamos a tocar música. Yo recuerdo que en ese tiempo, la verdad, no teníamos muchos recursos. Y yo sé que las personas que nos escuchan, ya sea que sean vocalistas o que quizás tocan algún instrumento, en algún momento han tenido que invertir para sus instrumentos. Y, o sea, ustedes saben que eso no es algo barato. Los instrumentos cuestan, las cuerdas, tener que ir a pagar para que le hagan mantenimiento a tu instrumento. Todo eso cuesta, ¿no? Todo cuesta. Y recuerdo que en ese tiempo nosotros estábamos comenzando, no teníamos recursos. Recuerdo que nos invitaban a tocar a diferentes iglesias y nosotros íbamos, y recuerdo que a veces no teníamos ni para el gas, a veces no teníamos ni para comer. Ajá. Y sí hubo varias ocasiones que cuando llegábamos a las iglesias, había una persona que quizás nos invitaba a comer a su casa, o de pronto nosotros llevábamos algo para comer. Pero estábamos contentos de lo que Dios estaba haciendo con nosotros. Pero recuerdo en cierta ocasión que nosotros nos propusimos a querer hacer como una grabación desde casa, ¿no? Y recuerdo que no sabíamos mucho, pero comenzamos a hacer una investigación, cuáles son las cosas necesarias para poder grabar. No sé si tú recuerdas un poco acerca de eso, Sí. pero recuerdo que no teníamos dinero. Entonces se nos ocurrió una idea. Se nos ocurrió ir a un pawn shop y vender algunas cosas de nuestra casa. Yeah. No estoy muy seguro cómo se dice pawn shop, pero es un lugar donde... Es una casa de empeño. Una casa de empeño, ¿no? O sea, yo recuerdo que fuimos a la casa de Pelón, uno de nuestros amigos, Eduardo. Él ya ha estado en el podcast. Recuerdo que fuimos a su casa y juntamente con su hermano, porque su hermano estaba ahí, era parte de nosotros. Estábamos haciendo algo juntos. Y en su casa él tenía unos speakers, Unas bocinas viejas. unas bocinas bien viejas, y las miramos. Y él dijo, bueno, vamos a llevárnoslas a ver si nos dan algo. Ajá. Y recuerdo que... No, de hecho estábamos seguros de que nos iban a dar algo porque pensábamos que esas bocinas todavía servían y que como estaban grandes, dijimos, aquí vamos a recibir todo lo que necesitamos. Y recuerdo también que me llevé nos llevamos la máquina de coser de nuestra mamá. Sí, que ya no la usaba. Que ya no la usaba. Y bueno, juntamos diferentes cositas y también uno de los muchachos vendió Era un... ¿qué era? un videojuego, Ajá. pero no recuerdo muy bien. PSP. PSP, there you go. Recuerdo que lo vendió y bueno, fuimos a la casa de empeño, y cuando llegamos ahí sí tomaron el PSP. Uh-huh. Para coser, la máquina. Para coser, pero básicamente nos dieron, o sea, muy poquito dinero. $8, creo. Nos dieron y ya quizás ni siquiera debimos haberla empeñado. Porque,
las bocinas nos dijeron, pero esto no vale nada. Si quieren nosotros las podemos tirar a la basura. Sí, dice, nos pagan para tirarlas a la basura. Y bueno, juntamos bien poquito dinero. Y ya recuerdo que fuimos y conversamos un poco con mi papá. Mi papá nos ayudó un poco. Más aparte, nosotros teníamos ya un poco de dinero ahorrado. Entonces fuimos y compramos una pequeñita interfase. Me acuerdo que creo que también compramos el software de Logic. Ujú. Y bueno, ahí tratamos de hacer unas grabaciones, pero nos encontramos con otras situaciones que ni siquiera sabíamos cómo usar el equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos en alguna ocasión te has encontrado con alguna dificultad. Y muchas veces cuando vienen las dificultades, ya sean de recursos, ya sea cuando quizás entra en nuestra mente de que, no hay suficiente talento. Hay momentos donde quizás nos podemos de pronto dar por vencidos y pensar que esto es lo máximo que podemos dar, cuando en realidad es como cuando estamos escalando una montaña, ¿no? O sea, si tú sigues avanzando, cuando llegues hasta cierto punto vas a comenzar a mirar nuevas cosas, o sea, cosas que desde abajo no se pueden ver. Simplemente tienes que seguir avanzando y de esa manera vas a seguir viendo la mano de Dios. Y sabes, Sam, ahora que hablas un poco acerca de avanzar, de no rendirte, de seguir adelante, o sea, pues tienes dos opciones, ¿no? Es rendirte o avanzar. No sé si te acuerdas cuando, y la otra vez escribiste un post acerca de eso, cuando subiste una foto juntos, que cuando nosotros comenzamos, a mí me gustaba juntarme mucho con tus amigos. E incluso también en la high school, cuando yo entré en el grado 9 y tú ya te ibas a graduar, yo no tenía yo amigos porque era una escuela nueva. Y me acuerdo que me juntaba yo contigo y también me juntaba yo con tus amigos. Y me acuerdo que a la hora de lonche, incluso cuando a veces tú no estabas, tus amigos me miraban y me hacían señas como que aquí estamos, ven a sentarte con nosotros. Y entonces creciendo, hasta con los amigos de la iglesia, ¿no? Siempre me juntaba yo con tus amigos. Tenía yo amigos aparte, pero como ustedes ya estaban mayores de edad, algunos tenían carro, cuando íbamos a algún lugar, siempre íbamos juntos. Y me acuerdo o sea, tú ya eras más grande que yo y a veces se molestaban cuando yo quería ir con ustedes, ¿no? Porque ¿quién quiere a un niño con ellos, básicamente, ¿no? Ustedes lo están cuidando, qué sé yo. Y me acuerdo que cuando comenzamos a tocar, yo quería ser parte de lo que ustedes estaban haciendo. Tú ya tocabas la guitarra, Pelón ya estaba tocando la guitarra también. Tenían amigos que tocaban bajo, que cantaban. Y yo también quería estar incluido ahí. Tenía las ganas de querer aprender piano y ser el pianista del grupo, ¿no? Pero pues no se me dio. O sea, ahora sí sé tocar unos acordes, sé tocar porque en la escuela me enseñaron, pero en aquel tiempo no se vio nada. Y me acuerdo que quería yo estar en su grupo de ustedes, pero ustedes me ponían al lado como que, ¿para qué quiere estar con nosotros, no? Y en muchas ocasiones, no sé si te acuerdas también cuando fuimos a un lugar donde se juegan maquinitas, que era un arcade. Ajá, un arcade. Me acuerdo que me hizo llorar uno de tus amigos cuando me dijo, ¿para qué vienes tú? Luego chismeas a tus papás de que pues, nos ponemos a hacer travesuras, ¿no? No te queremos aquí. Y me acuerdo que me puse a llorar y esa fue la razón porque me llevaron, ¿no? Porque estaba llorando y ya no querían que llorara. O sea, y cuando comenzaron a tocar, no tenían a nadie que tocara ritmo. Y entonces, por yo querer ser parte de lo que ustedes estaban haciendo, básicamente me pusieron ahí a un lado con la cajita y como veían que aportaba yo, aunque sea un poco, me añadieron al grupo, ¿no? Y entonces yo miraba yo eso, un poco el rechazo de las personas mayores de mí, que yo quería ser parte de algo que ellos estaban haciendo y ellos no me dejaban no, como que no querían, ¿no? Pero entre mí decían, no, pues yo quiero hacer esto, yo quiero tocar, sí, aunque no me quieran ahí, ahí voy a estar.
No, y saben, amigos, que hay a veces cuando uno quiere entrar al equipo de alabanza de su iglesia o quiere servir en algo, hay veces que van a sentir un poco de rechazo. Pero cuando ustedes entienden o saben que lo están haciendo para Dios, o sea, hay veces que las personas sí te van a rechazar, te van a decir que a lo mejor no puedes o qué sé yo, pero si tú mismo le pones ganas, practicas, aprendes de lo que tienes que hacer, puede que al final te agreguen al grupo, ¿no? Porque al principio ustedes no me querían dejar tocar la cajita y yo sentía yo un poco de rechazo, pero yo me mantuve porque yo quería yo hacerlo y no sabía que Dios me estaba preparando para algo más grande, ¿no? Y, o sea, tuve dos opciones: a dejar que el rechazo y que los que no me querían en su grupo ah, tomara sobre mí algo y dejara yo de tocar eso, o Como que te desanimara, sí, ¿no? me desanimara yo o seguir con lo que estaba yo haciendo porque había una recompensa al final, you know? Y entonces, o sea, yo me mantuve, seguí practicando y hoy por la gracia de Dios, o sea, toco batería, ¿no? Aprendí a tocar batería profesionalmente. El cajón peruano, ¿verdad? Comenzaste en eso. Para las personas que quizás no han escuchado acerca del cajón, pues básicamente eso es una caja de madera donde tú la puedes sacar diferentes ritmos de percusión con las manos. Quizás hay accesorios para que puedas usar los pies. Ujú, Y después te fuiste a la batería, ¿no? Pero sabes que me deja impresionado, ¿no? Porque ah, quizás yo estaba equivocado. Bueno, estaba equivocado en ese tiempo al pensar que tú estabas muy pequeño para poder andar con nosotros o para servir en lo que nosotros estábamos haciendo. Muchas veces quizás menospreciamos a las personas simplemente porque pensamos que no deberían estar ahí con nosotros sirviendo. Pero cometemos un error al hacer eso, porque Dios no hace excepción de personas y Dios llama al ministerio a todas las personas que quieran servirlo, ¿no? ujú, Pero sabes que también a mí me ha tocado algo similar, ¿no? Quizás sin darme cuenta que lo que yo estaba haciendo o de pronto como que otras personas quizás hicieron lo mismo conmigo. Pero una de las cosas que también muchas veces podemos enfrentar es la burla de las personas, ¿no? ujú, Que las personas se burlan de nosotros. Muchas veces de pronto las personas que están a nuestro lado, ah, en, no sé cómo decirlo de la manera correcta, pero equivocadamente ellos asumen que hay ciertos instrumentos que son más importantes ujú, o que de pronto quizás la persona que canta es más importante ujú, o la ujú, persona que ministra es importante. Yo creo que cada parte, cada instrumento juega algo muy importante y de pronto eso es tan esencial para la adoración que para mí todo es igual, ¿no? ujú, O sea, cada persona que viene con un corazón y con ganas de adorar y lo pone todo a los pies de Dios, eso es tan importante. ujú, Y recuerdo que cuando apenas estaba comenzando a tocar la guitarra, recuerdo que llegó una banda a nuestra iglesia. ujú, Y recuerdo que cada vez que había un evento grande, los invitaban a ellos y ujú, ellos ya tenían bastante experiencia. Y recuerdo que traían sus guitarras y yo quería tocar con ellos. ujú. Y recuerdo que una vez saqué mi guitarra y estaba tocando con ellos y les hacía unas preguntas y de pronto como que no me hacían caso, ¿no? De pronto como que entonces yo mirando, tratando de aprender, Ujú, queriendo aprender, esas ganas de querer mejorar, de querer ser parte. Y recuerdo que al final no me dejaron. Entonces, recuerdo que tenías un shaker ujú. y como no me dejaron tocar la guitarra, pues me puse a tocar el shaker al lado de ellos, ¿no? Y recuerdo que unos amigos estaban burlando de mí Ujú. en ese tiempo, ¿no? Porque estaba yo tocando un shaker, porque para ellos que es como una maraca, ¿no? Sí. Sí, para ellos era como que, oh, pues no te dejaron tocar la guitarra, pues entonces nomás te pusieron a tocar Ujú. El el shaker. shaker, ¿no? Pero bueno, yo estoy yo contento de poder estar ahí, ¿no? Y yo me imagino que igual tú, de pronto,
a pesar de eso, o sea, hay una gran satisfacción el Ujú, poder servir a Dios. ujú, Entonces, siempre vamos a encontrar diferentes cosas que vamos a tener que lidiar mientras estamos sirviendo a Dios. ujú, Y quizás, como dijo Jairo, quizás tú eres una persona que de pronto has sentido un poco de rechazo. Recuerda que todos somos humanos y que todos podemos cometer errores, pero no dejes que eso te desanime a servir a Dios. ujú, O sea, tienes que seguir perseverando. Mientras más avanzas, te vas a dar cuenta que las cosas que Dios está haciendo en tu vida y cómo has ido creciendo, ¿no? Durante ujú, el proceso. ujú, Pero, ¿sabes? Algo también muy interesante que nos ha tocado experimentar es que no solamente ha sido el no tener recursos, ujú, no solamente ha sido la burla, no solamente ha sido la falta de talento, pero también la falta de apoyo de quizás algunas personas que son importantes para tu vida, ujú, ¿no? Quizás tú en este momento estás pensando, oh, es que yo amo el ministerio. ujú, Yo quiero servir a Dios, quizás como quiero ir a estudiar teología y quiero ser pastor, ujú, o quiero estudiar música porque quiero servir a Dios por medio de la música. Quiero estudiar fotografía o quiero estudiar algún tipo de arte o, no sé, psicología para que de pronto en algún momento pueda ah, poder desarrollarme en, ¿cuál es la palabra correcta? Cuando das consejería, ujú, matrimonios, ujú. consejería de noviazgo. Sí, Y de pronto quizás las personas o tu familia de pronto piensan, bueno, como que esa no es una carrera seria, ujú. ¿no? O sea, ¿por qué no estudias algo que te va a dar dinero, ¿no? Ajá. O ¿por qué no estudias algo que de pronto te va a dar los recursos que tú necesitas para poder vivir Ujú, bien y cómodamente? ujú, O de pronto quizás miran y te preguntan, ¿por qué estás gastando tanto dinero en un instrumento? ¿O ujú, por qué gastas tanto dinero en accesorios ujú, que de pronto necesitas para el ministerio? ¿O por qué gastas recursos en el ministerio? Y muchas personas quizás comienzan a poner ah, ideas Dudas. en Ujú, tu mente, dudas, porque ellos mismos no creen pues en lo ujú, que tú estás haciendo. ujú, Pero sabes que no es necesario que las demás personas crean. ujú, Lo único necesario es que tú creas. Es igual como a la ujú, salvación. Otras personas no pueden creer en Jesús por ti. Tú ujú, tienes que creer que Jesús, por medio de su sacrificio, tú eres salvo, ujú, ¿no? Y quizás en algún momento tú vas a experimentar que quizás tu padre o quizás tu mamá o quizás algunos de tus hermanos te están diciendo, bueno, como que estás dedicando mucho tiempo a eso, ujú, ¿no? O sea, ¿por qué haces tanto eso? ¿Vas a dedicarte a eso ujú, o qué? O sea, tienes que quizás ir por otro rumbo ujú, o, cosas, ideas que te van a comenzar a meter ujú. en la cabeza. Y sabes que recuerdo que, no sé si tú te acuerdas que un día una hermana se acercó a papá, ¿te Ujú, acuerdas? ujú, Cuéntanos lo que ujú. pasó. Sí, sí, recuerdo que papá estaba ahí, porque a mi papá siempre le gustaba ponerse al lado de la puerta a saludar a todas las personas que entraban, ¿no? Y me acuerdo que mientras nosotros estábamos recogiendo nuestro equipo, porque habíamos tenido la adoración ese fin de semana, me acuerdo que esta hermana se acercó a mi papá y le dice, ¿por qué no dejas que tus hijos vayan y estudien y sean doctores y sean algo que les traiga dinero? Porque dice, a mí no me gustaría, dice, me daría lástima verlos allí parados al lado de la puerta vendiendo su CD, su disco, Su ¿no? disco, ¿no? Su disco de música. Dice, yo creo que ellos mejor deberían ser arquitectos, doctores, ah, o una carrera que les traiga bastante dinero, you know? Y mi papá, Para que no anden dando sí, lástima. para que no anden dando lástima. Y, o sea, y mi papá, o sea, no le respondió duro, no le dijo nada. Él nomás le dijo, sí, hermana, sí. Pero, o sea, amigos, cuando tú perseveras y haces lo que Dios te llamó a hacer, la semana pasada, en el podcast anterior, y los podcasts anteriores también hemos hablado un poco de la obediencia. O sea, cuando Dios nos puso a mí, a Samuel, a querer servir en el ministerio,
desde un principio, cuando nosotros hablamos, lo hablamos de una seriedad de que esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Dios y de lo que Él quiere hacer. No, y es bonito cuando hay otras personas alrededor tuyo que piensan lo mismo. Porque la otra vez también nos contaste cuando Pelón se nos acercó y incluso él nos dijo, esto no es de nosotros, esto es para Dios, o sea, esto es de Dios, Dios nos va a usar grandemente. Y o sea, y nosotros hemos pasado por varias dificultades, tribulaciones, e incluso también Él. Y me sorprende cómo Él también se ha mantenido y, o sea, sigue desarrollando su talento, sigue adorando a Dios, sigue usando su talento para Dios, porque desde un principio cuando comenzamos decidimos que esto no era para nosotros. O sea, Dios nos dio el talento para seguir. Y o sea, hubo rechazos, hubo burlas. Cuando íbamos a otras iglesias a tocar, había hermanos que nos bajaban de la plataforma porque a lo mejor llevábamos una guitarra eléctrica o llevábamos el cajón peruano. O sea, había dificultades, personas que no entendían, que ellos pensaban que sabían cómo se debería de adorar a Dios. Y sabes, Jairo, que no somos los únicos que nos ha tocado, ¿no? Encontrar retos al servir a Dios en el ministerio. Todas las personas que han estado aquí en el podcast nos han contado acerca de un testimonio de cómo Dios los ha ayudado a perseverar, ¿no? Porque de pronto te pueden entrar dudas de que ¿será que esto es lo que debo de estar haciendo? Porque quizás tú ves las personas alrededor tuyo y de pronto comienzas como de pronto a ver que, quizás ellos tienen más que yo, o quizás que están disfrutando la vida mejor que yo. Bueno, si tú piensas de esa manera, quizás hay algo que que te está impidiendo ver las bendiciones de Dios. Porque la verdad es que Dios es una persona tan bondadosa. Y Él ama a sus hijos. Él ama a sus hijos cuando les sirven y Él da recompensas grandes, ¿no? Yo creo que todas las personas que nos han visitado aquí, han estado en el podcast, nos han contado testimonios. Amigos, yo puedo ser testigo de cómo Dios los ha bendecido grandemente, con familia, con sus esposas, con sus hijos. Los ha bendecido tan grandemente y son un gran testimonio para nuestra iglesia. Y la verdad, eso a mí me inspira, ¿no? Porque yo sé que es por medio de su testimonio que ellos también están alcanzando a otras personas, animarlas a que sigan a Dios, a que sean fieles a Dios. Pero bueno, amigos, más bien este podcast, este episodio fue para las personas que quizás de pronto se han abandonado un poco el ministerio, ¿no? O desanimado. O se han desanimado un poco por quizás algunas dificultades en la iglesia. Yo no sé. Pero te quiero invitar, ¿no? A que te involucres de nuevo. Y no es solamente hablando acerca de música, es acerca de todo lo que puede haber, ¿no? Yo creo que Dios nos ha capacitado con diferentes talentos para poder servir, ya sea en la música, ya sea también en la palabra, servir a Dios por medio de, no sé, mover las bancas, en la limpieza, saludar a las personas, ser amable. Bueno, quizás no tanto saludar a las personas, ¿no? En este tiempo por lo que está pasando. Por el COVID, ¿no? Pero, animar a las personas, quizás llamar a algún hermano a saber qué es lo que quizás tienen alguna necesidad o quizás están pasando por alguna dificultad. Pero nosotros todos tenemos que entender que cuando nosotros somos salvos, Dios también nos está llamando a una vida de servicio. O sea, Dios quiere que por medio de nuestra vida nosotros podamos reflejar su amor, que otras personas puedan conocerlo, que puedan también ellos disfrutar de lo que nosotros estamos experimentando. Y saben, amigos, que esto es lo que voy a contar. Le vamos a dejar para otro podcast más adelante, pero yo creo que encaja aquí. O sea, cuando nosotros comenzamos, éramos nada, ¿no? Ni sabíamos tocar bien, no sabíamos leer música, no sabíamos nada. Y aún así nos mantuvimos porque nosotros creímos o seguimos creyendo que Dios nos llamó a hacer esto, ¿no? Y o sea, pasando por burlas, que personas te decían, ¿para qué haces eso? Mejor dedícate a hacer otra cosa que te traiga dinero, que seas rico, que tengas carros, casas. Y bueno, tener casas y tener carros, pues es de cada quien, ¿no? Lo que le gusta, no es algo malo. Pero cuando veo las bendiciones que Dios nos ha dado, o sea, de tocar
de tocar algo simple con una guitarra acústica y con una cajita, a poder tocar con baterías acústicas, instrumentos caros y con personas que han estado en diferentes ministerios. Y nosotros hemos sido ejemplos porque al servir en nuestra iglesia, al mantenernos en obediencia en la iglesia, a seguir mejorando, por la iglesia han pasado personas con ministerios grandes. Yeah. Personas como Dani Díaz, personas como Daniel Calvetti, Marcos Julissa. Barrientos, Julissa, Jacobo Ramos. Y Dios nos ha dado el privilegio de poder ministrar con estas personas. Son personas que se puede decir que son famosas, pero cuando los conoces y hablas con ellos, te hablan con una sinceridad, con una unción. Y cuando les preguntas, ¿cómo le haces para mantener esa vida de ser famoso y de ser una persona regular? ¿No? Y cuando ellos te dicen, es que no se trata de nosotros, se trata de Dios. Cuando obedeces a su llamado, Dios te pone en plataformas grandes. Cuando ellos dicen, nosotros no buscamos las plataformas más grandes, no buscamos los escenarios más grandes, lo único que buscamos es estar a los pies de Cristo y traer las almas a Cristo. Cuando entiendes ese significado y entiendes el llamado que Dios te ha dado, Dios te puede poner en plataformas que tú nunca imaginaste. Cuando viene un Josh Morales de Miel San Marcos y el pastor nos dice, prepárense, porque puede que ustedes ministren con él, que toquen la música con él, porque a lo mejor sus hermanos no pueden llegar. Y entonces Dios te bendice y te da la oportunidad de poder ministrar al lado de estas personas que han tocado en estadios, Madison Square Garden. Este año iban a tocar en el Staples Center en California. Y Dios te da esa oportunidad de poder ministrar con estas personas que han pasado también se puede decir, por dificultades de poder llegar hacia donde Dios los ha llamado a estar, ¿no? Y bueno, amigos, quiero terminar con este versículo que la otra vez estaba yo leyendo en mi devocional. En Hebreos 6:9 dice, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan será realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Amén. Y saben, amigos, nosotros aquí también seguimos perseverando, viendo las bendiciones de Dios, alcanzando nuevas metas. Igualmente para este podcast, nosotros estamos emocionados de lo que Dios va a seguir haciendo por medio de este podcast. Tenemos a nuevas personas que vamos a invitar, van a estar aquí hablando con ustedes, compartiendo testimonios para que puedan ser de bendición, de motivación para poder seguir sirviendo a nuestro Dios. Uh-huh. Pero amigos, llegamos al final. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden seguir a Instagram, Facebook, síganos en YouTube, ya estamos en YouTube. Y también no se olviden que pueden escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Podbean. Escúchenlo ahí en YouTube. Muy pronto vamos a buscar la manera para poder hacerlo en video. Uh-huh. Y también lo vamos a estar poniendo en otras plataformas. Así que nos despedimos. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.